Antonio, bienvenido a la linterna de Diógenes. Bueno, pues bien hallado. Ya sabes y saben todos los que nos escuchan que estoy encantado de estar aquí. Y nosotros que te lo agradecemos. ¿Te parece que hablemos de las primeras comunidades cristianas? Me parece muy bien. ¿En dónde surgen o en qué regiones encontramos estas primeras comunidades? Pues con el nombre de judeocristianos debemos decir que se designa dos cosas. Primero, a todos los seguidores de Jesús de una manera indistinta, porque la mayoría eran judíos. Entonces podemos decir, surgen tanto en la zona de Israel como al norte, en Siria fundamentalmente, o también en Asia Menor. Pero luego también el vocablo judeocristiano se especializa para distinguir entre los seguidores de Jesús con el paso del tiempo, que son procedentes del judaísmo, y los seguidores de Jesús que siguen sobre todo las huellas y la doctrina de Pablo, que tendríamos que llamarlos gentil cristianos, o mejor, más fácilmente entendible, pagano cristianos. Entonces, podemos hablar de dónde surgen los judeocristianos estrictamente. Pues tenemos noticias de tres sitios. Uno, Jerusalén, naturalmente, y lo dicen los Hechos de los Apóstoles, porque allí se reúnen los discípulos superando cualquier tipo de miedo. Y también me imagino yo, y se imagina cualquier historiador, a sabiendas que las autoridades creían descabezado el movimiento de Jesús una vez que habían liquidado al jefe. Segundo, tenemos noticias que se reunían en Samaria, si es que es verdad la noticia de que, o digamos, más bien que noticia, pues la inferencia, la deducción de que el grupo que está en torno al Evangelio de Juan y al llamado discípulo amado, que no sabemos quién es, pues estaba en la zona de Samaria. Y tercero, surgen en Galilea. Si es que es verdad también, por eso estamos en historia antigua y nunca sabemos las cosas con toda seguridad, si es que es verdad también que ese misterioso evangelio llamado la fuente Q o la fuente de los dichos de Jesús se generó fundamentalmente en Galilea, evangelio del que se ha perdido toda pista, pero que se reconstruye a través de pasajes comunes de Mateo y de Lucas, allí donde no coinciden con Marcos, y coinciden entre sí, Mateo y Lucas, bastante al pie de la letra. Así que en tres sitios. Y luego, si hablamos de pagano-cristianos, de los que tenemos bastante más noticias, puesto que está en nuestro poder 14 cartas de Pablo, de las cuales creemos que 7 son auténticas y otras 7 son de sus seguidores. Bueno, pues Pablo habla de Siria, habla de Damasco, habla de que estuvo en Tarso, en toda la región del sur de la actual Turquía, es decir, lo que llamaban Asia Menor, que estuvo en Grecia, en Corinto. En Asia Menor, recordemos, muchas ciudades importantes, como por ejemplo la Odisea, Éfeso. La carta a la Odisea se ha perdido, pero de Éfeso conservamos algo, Corinto, Macedonia, allí Tesalónica, y luego pasa a Roma. Es decir, intenta al menos pasar a Roma. Entonces, yo creo que había comunidades en todo ese ámbito. Yo diría que, para decirlo en una palabra, el reino donde se establece el cristianismo primitivo es el Mediterráneo oriental. Y las lenguas que se hablaban eran el griego, menos el latín, y entre los judíos normalmente el arameo, la lengua del antiguo imperio persa, en sus diversos dialectos. Esa es la zona del cristianismo primitivo. ¿En qué momento comienzan a llamarse a sí mismos como cristianos?
Pues los hechos lo dicen claramente En en el Antioquía. capítulo 11, ¿no? Sí, que fue en la ciudad de Antioquía, pero no a sí mismos. Ujú. Yo creo que les llamaron los de fuera. Yo creo que a sí mismos al principio debían de llamarse nazarenos o algo así, digo yo, ¿no? No tenemos una... Los hechos dicen que era comunidad de nazarenos y los mismos hechos parece ser, vamos, no tenemos por qué dudar, de que los de fuera mezclaron en Antioquía una palabra que la base era griega, Christos, ungido, pero el sufijo es la parte final de la palabra, por ejemplo, Romanus, Roma, pero nous, la parte final, el sufijo, aquí sería Christia o annus, el sufijo, pues querría decir a aquellos que siguen a Cristo, el ungido, o probablemente mesianistas, y en Antioquía. ¿Y cuándo? Pues yo creo que cuando Pablo estaba allí, pongamos, yo creo que no tardaría mucho, pues, no sé, 10, 15 años. ¿Y por qué digo que no tardaría mucho? Porque rápidamente empieza a desarrollarse la ciencia, entre comillas, sobre Jesús como Mesías, la mesianología, que ahora le llamamos cristología. Y ahí empieza a haber roce con muchos judíos que no estaban de acuerdo en que judíos de pura cepa empezaran a difundir que un individuo que había muerto en la cruz era el Mesías de Israel. O sea que yo creo que bien pronto hubo fricciones. ¿Y estas comunidades dónde se reunían o qué tipo de reuniones hacían? Pues yo creo que de las que tenemos noticias de verdad, bueno, tenemos noticias de las dos al principio de los Hechos de los Apóstoles y yo creo que coinciden que se reunían en la casa de uno, después del sábado. Es decir, al principio yo creo que los seguidores de Jesús en todas partes iban el sábado a la sinagoga. Y en la noche del sábado al domingo empezaron a robarle horas al sueño y volvían a reunirse de una manera, llamémosle, semisecreta, y siempre también en una casa particular. Es decir, ahí no había iglesia. Hay que tener en cuenta que cuando Pablo dice la palabra iglesia no hay que confundir con un edificio. Iglesia, eclesía en griego es asamblea. Es decir, eran asamblearios, pero eran muy pocos. No sé, por ejemplo, en Corinto yo creo que a lo mejor no había más de 50, pero como había algunos ricos, yo creo que alguien tendría una casa, lo da a entender Pablo, una casa de un rico donde había un salón suficiente para que se reunieran 40 o 50 o 60 personas. En este sentido, entiendo que hablar de estatus o clases sociales es un tanto complejo si hablamos del Imperio Romano, pero ¿podríamos decir algo sobre el tipo de personas que forman esas comunidades? Hombre, algo sí, aunque no lo tenemos totalmente seguro. En general, hasta ahora, sobre todo a finales del siglo XIX y principio del XX, había imperado la teoría marxista, de los historiadores marxistas, que fueron los primeros que se ocuparon de la sociología y difundieron la idea, Kautsky y otros más, ¿no? Difundieron la idea de que los cristianos eran todos esclavos, clase inferior absolutamente. La teoría de la revolución, ¿no? Sí. Pero yo creo que fue aceptada incluso por algunos protestantes liberales, sobre todo a principios del siglo XX, pero más tarde se cayó en la cuenta que bien analizadas, sobre todo las cartas de Pablo, que dan pocas noticias, pero dan algunas, cae uno en la cuenta de que aunque Pablo diga, oye, que no hay muchos listos en vosotros, no hay muchos ricos y tal, en 1 Corintios al principio, no os subáis a la parra pensando que sois algo, pero aún así se ve que tenía que haber ricos por dos noticias. Primero, porque habla en plural cuando en la cena del Señor dice que la gente llevaba allí su cena y cada uno cogía y cenaba por su cuenta antes de la celebración litúrgica, y unos tenían poca cena, eran pobres, pero había otros y bastantes, lo suficiente como para llamar la atención, que tenían una cena espléndida y no compartían. O, por ejemplo, otro detalle, de que tenía que haber ricos. Eso es en el capítulo 6 de 1 Corintios, se ataca muy duramente
el que hubiera pleitos entre los cristianos, pleitos de cualquier cosa, o sea, pleitos en general, no especifica, pero pleitos de tipo civil, del Código Civil normalmente. Y resulta que lo que se queja Pablo es que en vez de arreglar los asuntos con un tribunal por ejemplo, de ancianos seguidores de Jesús, de hermanos en la fe, pues resulta que iban a tribunales paganos para sustanciar sus pleitos. Vamos a ver, ¿quién tiene pleito en la antigüedad? Pues normalmente los esclavos no lo tenían, ni los muy pobres, porque entonces sí que era muy, muy caro, más que ahora todavía, pagarse un abogado, y muchas veces había que untar tranquilamente a los jueces, lo mismo que muchas lenguas, por ahí yo no digo nada de eso, ¿no? Pero en ciertos países que son muy corruptos es una práctica común. Entonces, en la antigüedad, lo que digo, que no era fácil tener pleitos. Si tenían pleitos en Corinto, es señal de que había ricos. En ese sentido, algunos autores han especulado con que el cristianismo estaba muy difundido, bueno, o que había muchos representantes de ciertas clases comerciales por el lenguaje jurídico y comercial precisamente de estas cartas. Sí, bueno, y además porque por una cosa por una deducción bastante sencilla, quienes se movían eran los comerciantes, no cabe la menor duda. Y sobre todo se movían no por tierra, porque estamos en el Mediterráneo oriental, digamos, en toda esa zona, en esa media luna que va, digamos, desde Egipto, que no sabemos cuándo empezaron, pero quizás en torno, no sé, se dice, no sabemos, Alejandría es un misterio, pero quizás al 70 o algo así también por mercaderes, en toda esa media luna que va desde Alejandría hasta Roma, de abril a septiembre se movía la gente bastante bien en barco. Y la gente se movía bastante mal por los caminos, en carretas y todo eso, por lo que preferían ir en barco. ¿Y quién iba en barco en aquella época? Pues los que iban eran fundamentalmente comerciantes. Y entonces Pablo dice, copiad esta carta y que la lean en otras comunidades. Eso quiere decir que las comunidades contactaban entre sí con cierta facilidad, y ya sea que estuvieran cerca, por ejemplo, la Odisea de Colosas o Colosas de Éfeso, que hubiera 100 y pico kilómetros, pero si no tenían que ir en barco, por ejemplo, desde Cesarea, que había una comunidad, o desde Éfeso a Corinto, pues se iba fácilmente en barco, o desde Éfeso hasta Tesalónica. Por tanto, está claro de que los mercaderes, como tú dices muy bien, desempeñaron un papel fundamental en la expansión de los escritos cristianos y de las ideas cristianas. Nos has comentado hace un momento precisamente el significado de iglesia, eclesia, asamblea. ¿Sí? ¿Existían algún tipo de jerarquías en estas primeras comunidades? Al principio no, sin duda alguna no. Yo creo que las comunidades judeocristianas estrictas, es decir, por oposición a las pagano-cristianas, lo que se regían es por el orden judío, a saber, en la sinagoga y en la reunión habría un individuo que era el archisinagogo y un consejo de ancianos, los más viejos de la pequeña comunidad cristiana, esos eran los que mandaban. Pero lo que sabemos e intuimos por Pablo, menos en la comunidad de Filipos, es que los que mandaban, entre comillas, no eran gente así, digamos, jerarquizada ni mucho menos. Él los califica como maestros, evangelistas y profetas. Es decir, probablemente la comunidad, yo la compararía a estas comunidades protestantes que hemos visto pues muchas veces yo creo que en pelis, en películas, sí, por ahí o algo así, que son gente que entonaba salmos, cantos, que cantaban, que se dejaban llevar por el espíritu, o sea, una comunidad, hoy la llamaríamos pentecostal, creo. No sé si los que nos oyen saben, los pentecostales son cristianos muy espirituales que tienen este estilo de comunidad, que huyen, digamos, de ser gobernados por obispos, por una burocracia, y que se rigen por el espíritu. Vamos a ver, ¿y quién es, digamos, aquel que encarna el espíritu en la comunidad? Pues sin duda alguna los profetas o los maestros. Yo creo que al principio.
Ahora, sin embargo, es curioso que en la epístola a los filipenses, que debían ser 4 gatos, allí la comunidad, yo estoy seguro que en aquella ciudad 30, 40, también todo lo más. Pues resulta que Pablo va y saluda a los obispos, en plural, y a los presbíteros y diáconos. Es como si en 30 o 40 personas, un grupito, hubiera ya varios obispos. No, tenemos que decir a los que nos oyen que la similitud de las palabras, y tal como lo entendemos hoy, puede engañarnos. Probablemente en Filipos es que la comunidad se reunía como otras sociedades, por ejemplo, pongamos lo más típico en el País Vasco, en La Rioja, en Navarra y todo eso, la gente tiene sociedades gastronómicas y tiene realmente un localito o un localazo, ¿no? Un choco llamamos aquí. Sí, pues eso, un localito o localazo, a veces grandote. Y resulta que allí hay gente que es el tesorero, ¿no? O otro que es el presidente. Pues yo creo que en las asociaciones pagano-cristianas, en algunos sitios, lo mismo que los judíos cristianos copiaban el sistema de mando, entre comillas, de la sinagoga, muchos pagano-cristianos podían constituirse el sistema de mando también, entre comillas, que tenían las asociaciones de culto, porque en la antigüedad había mucho. Por ejemplo, había una asociación pues para celebrar a la diosa Isis, o para celebrar, pues como, que ellos habían sido iniciados en los misterios, o que era una asociación en que se ayudaban unos a otros para que fueran bien enterrados y para que se les hiciera, digamos, un buen cenotafio y los ritos conformes y no quedaran, digamos, los cuerpos expuestos. Eran sociedades de ánimo mortuorio, sí, podríamos decir, ¿no? Es decir, que iban pagando allí, bueno, pues tenían su vigilante. Episcopos en griego quiere decir scopeo, de ahí viene periscopio, que tienen los submarinos, porque miras peri alrededor, dando vueltas, ¿no? Episcopos es el que mira sobre. Es decir, tendríamos que traducirlo pues por, digamos, pues por, no sé... guardián, vigilante. Sí, ¿no? Vigilante, sí, el vigilante. Y luego ya eran varios, ¿no? Supongo que un presbítero sería pues que tenían un consejo de ancianos, incluso aunque estuvieran en Filipos. Y los diáconos ciertamente eran los que atendían a las viudas cuando había algún huérfano, algún problema de organización, porque se celebraban comidas comunes. Entonces, lo mismo que en una sociedad gastronómica, como no haya un tesorero y como no haya alguien que se ocupe de todos esos servicios comunes, la sociedad no funciona, se va al garete. En ese sentido, ¿aplicaban algún tipo de principio de solidaridad dentro de la comunidad, de creación de redes sociales de apoyo? Creemos que sí, a tenor de lo que sabemos más tarde de una manera expresa. Desde luego, a comienzos del siglo II, ya dice Tertuliano con toda y absoluta claridad, dice que el primer domingo de mes, los que se reunían en cada comunidad, que entonces ya a lo mejor, no sé si ya a principios ya del siglo III o finales del siglo II, habrían buscado no la casa de uno, sino un local o algo así, decían a principio, en el primer domingo de mes, cada uno, según lo que podía, dice así, según lo que podía, daba un dinerito a una caja común. Y entonces dice Tertuliano, yo creo que eso es una herencia de los judíos, porque los judíos siempre lo han hecho y lo hacen hoy día. Y una de las cosas fantásticas que tienen los judíos, pero fantásticas, es que se ayudan mutuamente de una manera increíble, ¿eh? O sea, que una viuda judía en un sitio donde esté bien relacionado, que no tenga problema, que la comunidad judía no dejará perecer a sus hijos, y en la antigüedad tampoco. Yo creo que los judeocristianos e incluso los paganos cristianos copiaron eso. Y lo curioso es que dice Tertuliano que la gente que iba a una ciudad a veces olía, ¿no? Las ciudades olían fatal muchas veces, pero otras veces olían comida buena y todo esto. Y dice, estos que se dedican
estos paganos que se dedican a reunirse y tal, que se gastan todo el dinero en comilonas y tal, nosotros no nos lo gastamos en comilonas. Nos lo gastamos, uno, en ayudar a nuestras viudas, dos, en ayudar a nuestros huérfanos, y tres, si alguno ha tenido un naufragio, también, o sea, ya sea que fuera rescatado o su familia, o alguien había sido condenado, por ejemplo, a los metales, como se decía, a las minas, por cualquier cosa, bueno, que aquello era terrible, entonces había que ayudar a la familia, porque normalmente el que fuera condenado a las minas no salía vivo. Así que creemos que sí. Continuamos hablando con Antonio Piñero sobre las primeras comunidades cristianas. Y en estas comunidades participaban mujeres. ¿Cuál era la posición de la mujer en estas primeras comunidades cristianas? Pues desde luego hay que distinguir entre la teoría y la práctica. Si uno lee Gálatas 3:28, porque es un texto célebre, pues que dice: no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, todos sois iguales en Cristo Jesús. Uno podría pensar, bueno, aquí tenemos una declaración que no hizo Jesús, ciertamente, una declaración paulina de que Él ha restablecido, digamos, esa igualdad primigenia del capítulo 1 del Génesis entre hombre y mujer. Lejos de la realidad es eso. Eso es una igualdad teológica de ser hijos de Dios ante Dios, hijos de Dios ante Dios mismo. Pero en la práctica, tanto en una sociedad judía como o judeocristiana, como en una sociedad pagano-cristiana, ninguno de los cristianos hizo absolutamente nada por mejorar en principio el estatus jurídico. Ojo, que distingo muy claramente el que los cristianos socialmente se portaban muy bien con las mujeres, incluso con los esclavos, pero yo digo jurídico. Para mejorar el estado jurídico, por ejemplo, de la mujer, hace falta que veamos en las cartas de Pablo alguna proclamación de tono jurídico que establezca esa igualdad. Pero precisamente en 1 Corintios, en el capítulo 11, por ahí se ve bien claro cómo, y antes también, cómo Pablo hace una exégesis, explicación del capítulo 2 del Génesis, en el que la mujer es creada, como sabemos, de la costilla de Adán, porque Adán se aburre y porque Adán ya está harto ahí de ver los animales y necesita una compañía, y entonces Dios crea a la mujer como un ser secundario para ayuda, y casi el texto, que es un texto muy antiguo, pues, o sea, que es más antiguo que el capítulo 1, el capítulo 2 del Génesis da la impresión con toda claridad como que la mujer está puesta ahí simplemente para que el hombre no se aburra, y de compañera y de sirvienta, aunque sea carne de su carne y sangre de su sangre y hueso de sus huesos. Entonces Pablo sigue esa doctrina, y al seguir esa doctrina en la que se olvida del capítulo 1 del Génesis, cuando dice Dios: macho y hembra los creó. Dios creó al ser humano, macho y hembra los creó, a su imagen y semejanza los creó. Eso es Génesis 1:27, que es un párrafo
tremendamente igualitario. Macho y hembra ahí no hace ninguna, o varón y mujer, no hace ninguna distinción. Bueno, pues resulta que todo el judaísmo prácticamente ha olvidado, y Pablo también, y que sepamos los judeocristianos también, porque no tenemos ningún testimonio, olvidan el capítulo 1 del Génesis, que era totalmente igualitario, y venga a insistir en el capítulo 2, en el que la mujer es un ente secundario. Vamos, y lo dice Pablo claramente. El varón es gloria de Cristo y Cristo es de Dios. Simplificando, el varón es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Más claro, agua. Sí. Eso es una declaración social de que la mujer es un ente secundario. Ahora bien, la pregunta tuya va, bueno, y entonces me imagino que va por eso de que dices, si lees las cartas de Pablo, resulta que está llena de mujeres trabajando, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, llenas. Hacen de patronas, es decir, de jefas, de benefactoras, de maestras, de apóstoles, de profetisas. Bueno, de diaconisas, sí, también. Y, en fin, realmente que parece como si Pablo en sus equipos, no nombra a ninguna mujer cuando dice Pablo y Timoteo, o Pablo y Lucas, o Lucio, o cualquiera de estos, o Sóstenes, o algo así, en los inicios de sus cartas no nombra ciertamente a ninguna compañera. Pero luego se ve, por ejemplo, al final de la carta de los romanos, la cantidad de mujeres que había colaborando con Pablo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es posible que un señor que considera teóricamente como Pablo, ¿no? Y que es el símbolo de donde vamos a sacar la constitución de las asambleas o comunidades cristianas, ¿cómo es posible que diga todos sois iguales en Cristo Jesús? Y luego resulta que las mujeres son secundarias y al mismo tiempo emplea a todas las mujeres en trabajos de evangelización y de organización. A ver, ¿en qué quedamos? A mí no me cabe la menor duda de que los cristianos que leen un poco detenidamente las cartas de Pablo pues se queden confusas. Y yo lo que suelo decir es, bueno, pues no hay una contradicción. Queda clarísimo que la mujer es un ente secundario. Ahora, también queda clarísimo que cuando se trata del Evangelio y para operar en el Evangelio la mujer es un ser igual. Queda clarísimo que la mujer puede ser tan profetisa como el hombre, el varón, profeta. Ahora bien, que no se le ocurra a la mujer profetizar si no lleva un velo puesto. Y dice Pablo en 1 Corintios también 11, que el velo es una señal de sumisión y por respeto a los ángeles que están allí en la comunidad. ¿De sumisión a quién? ¿A Dios? ¿Al marido? Pues probablemente a lo mejor al marido. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, pues ¿en qué quedamos? En que una comunidad como la Paulina y estas primeras que están esperando el fin del mundo inmediato, pues no se plantean. Yo voy a hacer una declaración sociológico-jurídica para restablecer la igualdad de las mujeres. Pues no, eso no lo hacen, sino que simplemente pues dicen, bueno, aquí somos todos iguales y venga a trabajar, ¿no? Eso quiere decir que cuando se le achaca a Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios, si no me equivoco, bueno, estoy citando de memoria, pero bueno, como yo he estudiado eso bastante, que es 31b o 33b. Estás afinando mucho, ¿eh? Sí, la segunda parte de un versículo, y luego sigue, y dice claramente, cuando ese presunto Pablo dice, y las mujeres cállense en la asamblea, y no digan nada, y si quieren saber algo, que vayan a su casa y se lo pregunten a sus maridos. Mire, ese texto no pertenece al Pablo auténtico. No, porque acaba en el capítulo 14, no va a decir lo contrario, en el capítulo 11, que está hablando de las mujeres profetizas y cómo tienen el mismo valor su profecía que la de los hombres, pero como hay que hacerlo todos ordenadamente, uno detrás de otro y tal. ¿En qué quedamos? Son textos tan contradictorios en la misma carta, uno en el capítulo 11 y otro en el capítulo 14, 31 o 33, que vamos, realmente es imposible. Yo soy de los que opinan que esa parte que tanto se le achaca a Pablo es falsa. Es decir, cuando se hizo la edición de Pablo en el siglo II, 60 o 70 años después de su muerte, o incluso antes, alguien añadió esa sección.
Y por lo tanto, ahí no hay que tener en cuenta nada de lo que dice ese presunto Pablo, porque es falso, eso suena a sus discípulos y no a Pablo. Entonces, yo diría que tenemos que aceptar un Pablo absolutamente contradictorio. Y entonces, aquí, si me permites, y no es mucho rollo lo que digo, yo también saldría a paso de lo que he oído a muchas feministas, sobre todo ahora, cuando tienen evangelios apócrifos gnósticos como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, que ponen a María Magdalena pues en un puesto elevado y todo eso y tal, dicen, claro, es clarísimo que al principio mandaban las mujeres en las asambleas cristianas lo mismo que los varones, pero luego vienen a decir, por la maldad que tienen todos los hombres, los varones, las despojaron, digamos, de esa disposición de mandar y se quedaron los varones con todo el poder y se estableció una jerarquía de varones. Y yo digo, esa imagen tan simplificada tampoco es verdadera. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta una cosa que prácticamente no tiene en cuenta nadie, y es que al principio, si estamos hablando de iglesias domésticas en la casa, tenemos que reflexionar, vamos a ver, ¿quién manda en la casa? Claro. ¿Quién manda en la casa? Pensemos en los talibanes que son antifemeninos en extremo. ¿Quién manda en la casa de un talibán? Claro. Su mujer, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Y el talibán no se mete en nada. Bueno, ahí se deja llevar, no, ahí la locomotora es la mujer y él se deja llevar, digamos, como vagón tan tranquilo, pero el que manda a la mujer. ¿Y qué es lo que pasa con el cristianismo? Que, pues lo que ocurre es que en el momento en el que el cristianismo crece, y parece que es bastante cierto que crece aproximadamente cada década en torno al 35 o 40% hasta el siglo IV, luego se detiene, como pasa con todos los movimientos. Entonces, cuando el cristianismo crece, tiene que buscar un local. Ese local normalmente es público. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el cristianismo pasa del ámbito de la casa, sección de la vida donde domina la mujer, al ámbito público, sección de la vida donde tanto en el judaísmo como en el paganismo grecorromano mandan los varones. Entonces la Iglesia no hace nada más que seguir la evolución natural de una agrupación cultural o religiosa como había en el mundo grecorromano. Es decir, no se puede decir, como dicen algunas feministas, vosotros los varones y tal, bueno, no sé cuánto, y mira que fuisteis unos canallas y nos quitasteis los derechos que siempre tuvimos y que Jesús fue un gran feminista. Mitos, nada de eso. Ni Jesús fue un antifemenino, ni tampoco hizo ninguna proclamación, ni Pablo tampoco. Entonces, lo único que tenemos que decir es que la evolución del cristianismo fue de acuerdo con la sociedad. Ahora bien, ¿tenía el cristianismo primitivo la posibilidad de haber desarrollado esa línea social? Sí lo tenía. Y no lo hizo, no lo desarrolló. Y ahora que lo sabemos todo, ¿tiene, por ejemplo, el Papa la posibilidad de arreglar errores del pasado y darle a las mujeres ese, digamos, dentro de la Iglesia, que no es una sociedad democrática, dentro de las iglesias, pues el mismo poder que los varones? Si quiere, sí, estudiando la historia, aunque tanto Jesús como Pablo, sus discípulos, digamos, de uno y de otro, más íntimos, eran todos varones, ¿eh? O sea que yo digo una cosa como la otra. Digo, no es verdad lo que dicen esa parte de las feministas que achacan a la maldad de los hombres en el siglo II, que machacaron a las mujeres. Como tampoco es verdad que ahora tenga la Iglesia el derecho de no arreglar los errores del pasado. Así que podemos aprender mucho de este estudio de la sociología de los primeros cristianos.
En cuanto a la organización, ¿en qué momento podemos hablar de una iglesia o iglesias en cuanto a estructura jerárquica? ¿Podemos poner fecha, nacimiento de algún tipo de iglesia cristiana? Bueno, tenemos los textos, yo diría que tenemos dos textos, dos obras, hacia el 110 que hablan ya de una cierta estructuración. Una es judeocristiana, que es la Didache o Doctrina de los 12 Apóstoles, y otras, digamos, son las cartas de Ignacio de Antioquía. Dicen que Ignacio fue decapitado en Roma en el 110. Bueno, ahora hay un movimiento revisionista y lo mejor que puedo decir es que no sabemos, ¿no? Pero bueno, deben ser bastante pronto. Si no es el 110, es el 120 o por ahí. Ignacio de Antioquía lucha tremendamente por un obispo monárquico, es decir, un obispo que es como un rey, él solo, un solo obispo, y los demás es el consejo de ancianos y diáconos. Entonces podríamos decir que entre el 110 o 120 o por ahí, cuando muriera Ignacio, ya tenemos una lucha bastante notable dentro de las comunidades paulinas, que siguen las líneas de Pablo, según la cual da la impresión de que en ciudades importantes se estaba ya formando el sistema que ahora tenemos bien organizado. Cada comunidad, un obispo. Los presbíteros luego pasan a sacerdotes, pero al principio los presbíteros, bueno, no había sacerdocio. Lo que había eran ancianos y que mandaban y tal, pero no había sacerdocio. Eso es bastante más tardío. Y eso viene más tarde, en el siglo III o IV, cuando ya se organiza la Iglesia con imposición de manos y sobre todo los obispos ya son únicos y vienen del ámbito de los monjes, etcétera. Pero este primer momento que estamos hablando, yo creo que debemos decir, en torno al 110, y resumo, 120, 130, tenemos ya comunidades que apuntan hacia una organización como la de hoy. ¿Cuál fue la relación de estas primeras comunidades cristianas con el Imperio Romano? Bueno, pues es una pregunta difícil de contestar generalmente. Es muy general, sí. En líneas generales yo creo que los cristianos, desde luego, al principio del todo, no se diferenciaba para las autoridades del Imperio Romano de los judíos y por lo tanto tenían algunas excepciones, como por ejemplo podían guardar el sábado, los cristianos, porque no distinguían entre judíos y judeocristianos, entonces estaban más o menos, digamos, libres del culto al emperador, es decir, de hacer libaciones y sacrificio, participar, pero en otros sitios no. Los cristianos se significaron un poquito ya separándose de los judíos. Por ejemplo, en la comunidad de Mateo ya se ve bien claro que hay una pelea tremenda entre judeocristianos y judíos a secas, en torno al año 80. En Pablo a veces hay síntomas de que los seguidores de Jesús lo están pasando mal, pero no por obra de los judíos solos, sino por obra de las autoridades locales, que es la pregunta que me has hecho con el Imperio Romano. Sí. En el Apocalipsis se ve bien claro que el enemigo a batir absolutamente en poco tiempo es el Imperio Romano. Jesús, desde luego, no fue un prorromano en absoluto. Es decir, que las comunidades tuvieron o una actitud de abstención y un cierto colaboracionismo, como se ve en el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos, cuando dice Pablo que todo buen cristiano, seguidor de Jesús, ha de obedecer a las autoridades, porque esas autoridades portan la espada ya que Dios se la ha dado, es decir, tienen la autoridad y hay que pagar los impuestos. Así de claro lo dice en 13 desde el versículo 1 al 7. Bueno, entonces no puedo responder. Yo creo que
que había una indiferencia general. ¿Qué me importa a mí el Imperio Romano si resulta que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina? Eso en principio. Y si me aprietan mucho, yo no voy a las fiestas de mi ciudad, que son paganas. Yo no voy a los teatros, yo procuro evitar a las autoridades y desde luego no participo en el culto al emperador. Por lo tanto, la posición era realmente en contra. Ahora, que la manifestaban mucho, pues no. Porque es que en contra de lo que se dice, que el Imperio Romano empezó rápidamente a producir mártires y tal, claro. La gente pues ha visto películas y lo de Nerón y Quo Vadis y todas esas cosas y tal, y entonces se hace una idea que la persecución ya de Nerón fue contra los cristianos en cuanto cristianos. Es mentira. La persecución de Nerón en concreto fue contra los cristianos, porque ya empezaron a distinguirlos en cuanto incendiarios de Roma. Uh-huh. Bien, bueno, pues entonces realmente persecuciones así a fondo no empiezan hasta el 250. Con Decio. Sí. De esto me acordaba. Sí, exactamente, con el emperador Decio. Se recrudecen hasta la época de Diocleciano, 298, pero no más. Y Valeriano, en torno al 302, 303 han terminado las persecuciones sangrientas, y yo estoy convencido de que no hay más de 1000 mártires en total. Esto la gente dirá, está usted loco, ¿no? Los nombres han sido recogidos todos en el Martirologio Romano y resulta que muchos de esos nombres están idealizados, es decir, que es probablemente que no existieron, y serán unos 900 nombres, si no me equivoco. Eso quiere decir que hubo muchos menos mártires, o bien también, ¿no?, que el Imperio Romano probablemente se equivocó en su apreciación de los cristianos y mantuvo siempre la teoría siguiente: voy a por los cabecillas, es decir, a partir de Ignacio más tarde a los obispos, y si liquido al cabeza del grupo, como pasó con Jesús, el grupo se disuelve. Fue un error. Fue un error de la política del imperio. Solo fue Decio el que cayó en la cuenta: hasta ahora nos hemos equivocado, no vale solo acabar con la cabeza del grupo, sino que hay que meterse con el grupo también. Y Diocleciano, lo que cayó en la cuenta, no vale solo atacar a la cabeza y al grupo, sino a sus escritos. Lo mismo que hicieron los judíos, contra los judíos, los hitlerianos al principio. ¿Qué fue lo que quemaron? Los libros, claro. Los libros, ¿no? La noche de los cristales rotos y todo eso. Quemaban libros. Es decir, atacar, digamos, a las escrituras sagradas y todo eso. Pero eso es en época de Diocleciano. Y de todas formas, sí que quizás sería interesante resaltar un poco que obedece a periodos muy concretos, que las persecuciones no son generalizadas, ni en ese mismo tiempo en todos los territorios, ni a lo largo de todo el Imperio Romano, sino en momentos concretos, generalmente relacionados con temas de crisis social y política, ¿no? De que siempre se busca un chivo expiatorio. Sí, se busca un chivo. Sí. Tienes toda la razón. Persecuciones de cristianos, ya digo, con decir que son de 900 a 1000 el número de mártires, yo creo que ya es significativo, ¿no? Y quizás la Iglesia, los escritores cristianos del siglo IV harían un poco de exageración o de propaganda, digamos, utilizarlo, ¿no? Bueno, de estas eso empieza con Tertuliano, ¿eh? Tertuliano, ya que dice en el Apologético claramente que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Luego, es claro que algunos mártires hubo en el norte de África, pero, como siempre, están en escritos de propaganda de una fe. Entonces, cuando uno hace propaganda, normalmente, pues hace propaganda, ¿no? No intenta ser ecuánime, porque si no, no haría propaganda. Exactamente. Pues nos vamos a quedar un poco con esta última reflexión. Hemos estado hablando de estas primeras comunidades cristianas, donde se darían los primeros pasos de una religión que en la actualidad abarcaría un tercio de la población mundial, más de 2.100 millones de personas. Sí, yo creo que contando todas las confesiones serán unos 2.000 millones, ¿no? Sí. O más, ¿no? Sí, 2.100 tengo apunto por aquí. Sí, 2.100 y pico, y si somos 7.500, bueno, pues sí, un poco menos de un tercio, pero bueno, mucho. Pues
Pues Antonio, gracias por estar con nosotros una vez más. Pues nada, encantado. Y yo creo que esta reflexión social también es muy interesante, ¿eh? Del cristianismo primitivo, que no es solo teología, vamos, Sí, sí, sí. de ideas, sino también pues el mundo de cada día, ¿no? Bueno, y no hemos dicho todo, ni mucho menos. No, no, y desde luego que no. Pero bueno, sí, se acerca un poco más a la vida social, ¿no? Y cotidiana un poco de la gente que quizás no fuera muy diferente a la de cualquier otro grupo de la época. Pues en algún aspecto no, aunque al principio se parecían más, digamos, a los judíos con todas sus marcas de identidad que a los paganos, ¿eh? Pero yo creo que la clave está en considerar también el sistema asociativo greco-romano, que eso nos ilumina mucho. El sistema de asociaciones, sí, Los colegios y... sí, colegios, reuniones, grupos, para todo, se asociaban para todo, ¿eh? Clubes diríamos hoy, ¿no? Pues nos quedamos con esto último, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues nada, encantado.